Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida desde la Asociación Iberoamericana de Sociología. En este día de hoy, el Comité de Investigación se reúne para acompañar y darles las gracias a Damián Valdés Santiago, que es de Cuba, de la Universidad de La Habana, que nos va a acompañar con un trabajo muy interesante sobre sociología computacional. Ese es el tema del día de hoy. Lo voy a presentar a él, que es el protagonista de este espacio. Él es licenciado en Ciencias de la Computación, máster en Ciencias Matemáticas y aspirante a doctor en Ciencias Matemáticas, profesor asistente de la Universidad de La Habana. En sus investigaciones destaca la interdisciplinariedad con las ciencias de la salud, la psicología y las ciencias sociales, participando en 7 proyectos de investigación en ejecución. Líneas de investigación: matemática numérica, procesamiento digital en imágenes médicas, lingüística computacional y bioestadística. Tiene más de 15 artículos científicos publicados en revistas internacionales, capítulos de libros, ponencias en eventos y numerosas tesis de diploma y maestría tutoradas. Ha impartido cursos de pregrado y posgrado. Asimismo, ha recibido posgrados en Cuba, España y Alemania. Es revisor de 9 revistas internacionales, ha sido premiado por diversas instituciones y es miembro de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, la Sociedad Económica Amigos del País y la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia, España. Un placer enorme, profesor Damián, tenerlo en este espacio y bueno, que sea fructífero para todos y muy enriquecedor. Muy buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, permítanme compartir pantalla. Y bueno, primeramente agradecer a la AIS y en particular al Comité de Investigación por haberme invitado a realizar esta charla sobre la sociología computacional. En esta charla el propósito que tengo es introducirlos y darles algunos puntos de entrada, incluso recomendarles algunas bibliografías a las que pueden acercarse para que conozcan un poco más de la sociología computacional y sobre todo que la apliquen en sus investigaciones. El auge del Internet y la digitalización masiva de los datos que estamos viviendo, sobre todo a partir de los años 90, ha producido una enorme cantidad de datos digitales que no tiene precedentes o no tenía precedentes. Y estas nuevas fuentes digitales de información permiten tener datos con mucho nivel de detalle y que en ocasiones, por esa gran cantidad de datos que se tienen y sus dimensiones, es difícil procesarlos a mano como se hacía o naturalmente antes, sobre todo en la investigación social, donde el investigador de alguna manera se sumergía en ese pequeño mundo de datos que tenía, que a veces pequeño nos parece hoy, antes no lo era tanto, ¿no? Pero se introducía en sus datos y podía explorarlos. Pero dada la cantidad de datos que existen hoy sobre ciertos fenómenos y la cantidad de dimensiones que tienen estos, ya esta inmersión pues, se vuelve prácticamente imposible y es necesario utilizar técnicas de la computación y de la matemática para obtener información fidedigna y representativa de estos datos. Es por ello que, dado este nuevo tipo de datos masivos, que las técnicas para procesar los datos han evolucionado y se han creado técnicas eficientes desde el punto de vista computacional para su análisis y posterior interpretación. Y eso ha permitido que este conjunto de técnicas nuevas, de las cuales vamos a mencionar algunas, se reúnan en un concepto que se llama la ciencia social computacional. La ciencia social computacional, según Edelman y colaboradores, en un artículo del 2020, la definen como un campo interdisciplinario que avanza
en las teorías del comportamiento humano, aplicando técnicas computacionales a grandes conjuntos de datos procedentes de diversos lugares, por ejemplo, redes sociales, internet, archivos digitalizados o cualquier tipo de registro administrativo en general. Fíjense que esta definición se refiere a la ciencia social computacional, no solo a la sociología. O sea, aquí estamos incluyendo la lingüística, la filología, la psicología, en parte también la economía. Por tanto, es un concepto bastante englobador. En particular, la sociología lleva varios años, aproximadamente 40 años, según reporta la literatura, utilizando métodos informáticos para analizar y modelar los fenómenos sociales. Y esto ha permitido que de alguna manera los sociólogos entiendan o tengan otros insights a los problemas, a los fenómenos sociales, para conocer cómo y por qué estos se producen. Se utiliza también dentro de la sociología más moderna el modelado y la simulación computacional para generar de alguna manera lo que se llaman mundos sociales artificiales, con el fin de investigar mecanismos que pueden ser a nivel micro, macro o meso, y que dan lugar a los fenómenos sociales. Y esto permite, por supuesto, explorar la coherencia y consistencia de algunas teorías sociológicas y sociales y generar alternativas nuevas para el estudio de estos fenómenos. En particular, la sociología computacional se originó a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando se utilizaron por vez primera las ecuaciones diferenciales, que es una técnica matemática bastante desarrollada en ese campo, y se usaron para predecir comportamientos de la población. Hoy en día, estos mismos sistemas de ecuaciones diferenciales son los que se utilizan para predecir el comportamiento de la COVID, por ejemplo, o de otros fenómenos epidémicos. En la actualidad, la sociología computacional se nutre de diversos desarrollos técnicos y también teóricos en el campo de la inteligencia artificial, muy de moda y muy debatida hoy en el mundo, y los modelos basados en agentes. Y de alguna manera esta sociología computacional ha sido posible y se ha democratizado por el desarrollo de software libre y amigable que ha permitido a no expertos en la matemática o la computación a utilizar estas técnicas y sobre todo aprender a analizarlas y interpretarlas en contextos determinados. En particular, el científico social puede desarrollar modelos socialmente informados y también computacionalmente robustos, en el sentido de que sean modelos que reflejen lo más posible la realidad sociológica que se tiene y que sean eficientes, o sea, que puedan tenerse los resultados de los cómputos rápidamente, ¿no? Porque dado el volumen grande de datos que se tiene, esto no siempre es posible, pero en principio estos algoritmos se plantean la eficiencia como requisito. También la sociología computacional se encarga de explicar hechos sociales importantes, como lo que pueden ser, por ejemplo, patrones de segregación social y cultural, el desarrollo de las creencias, de las formas familiares de actuar y también de la formación de opiniones, esto sobre todo en el campo de la lingüística computacional. Y los modelos resultantes son un producto de una interacción, un maridaje entre las ciencias sociales y la informática. Yo, para de alguna manera ejemplificarles cómo usar estas herramientas de la sociología computacional en una investigación real, les propongo hacer mostrarles una parte de los análisis que se realizaron en este caso de estudio sobre estrés y dinámicas de cambio en los diarios de uso del tiempo de trabajadores de La Habana durante el confinamiento por COVID-19 que se dio en agosto del 2020 en Cuba. Esto es una investigación llevada a cabo por la Universidad de La Habana y un grupo de facultades que incluye la Facultad de Psicología, la Facultad de Química, la Cátedra de Ciencia, Innovación y Sociedad de la Universidad de La Habana y, bueno,
la Facultad de Matemática y Computación. En este estudio se diseñó una encuesta de 3 partes donde se recogieron, como es usual, variables sociodemográficas y otras variables de control relacionadas con el estrés. Por ejemplo, si la persona era hipertensa, si tenía niños a su cuidado o personas mayores a su cuidado, porque son variables que están relacionadas con el estrés. También se recogió el diario de uso del tiempo, que ahora más adelante voy a explicar en qué consiste, y se les pidió a las personas que mencionaran o que calificaran su nivel de estrés en una escala que saldrá más adelante en determinadas actividades diarias que fueron escogidas al azar. Entre las variables sociodemográficas, bueno, está la edad, el sexo, el color de la piel, el nivel de intuición vencido, la relación conyugal, la relación con la entidad de trabajo y bueno, como mencioné, si tenían niños, o sea, menores de 14 años a su cuidado o mayores de 65 años a su cuidado, pues estas variables tienen una relación reportada en la literatura con el estrés. También se les pidió evaluar su estado general de salud y responder si en los últimos 5 años algún profesional le había notado la presión o alta o baja. Además se les interrogó dónde y con quién estaban durante el desarrollo de las actividades diarias, pues se conoce que el contexto social, que puede ser de alguna manera proxificado mediante esas dos variables, tiene influencia en el estrés de las actividades diarias. Esta información se recolectó cada 15 minutos entre las 6 de la mañana de un día y del siguiente. Se hizo de forma retrospectiva, o sea, se le orientó a la persona llenar el diario en una especie de grilla o tabla que se les facilitó y luego al otro día por los entrevistadores levantaron la información y después posteriormente la introdujeron en un archivo Excel para su procesamiento. Y bueno, como les mencioné, se midió también el estrés autorreportado en actividades y el nivel de descanso al levantarse al día siguiente, que también es una variable que está relacionada con el estrés. Los que deseen más detalles sobre este diseño, este estudio y la aplicación, yo les recomiendo un artículo que todavía no está público, pero ya está en proceso de publicación por varias revistas. Este en particular es por la revista Novedades en Población del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y que bueno, pronto cuando esté le podemos compartir. En el caso de la escala de estrés, nosotros le pedimos a las personas que entre 0 y 6 dijeran cuán estresados estuvieron realizando las actividades que al azar, las 3 actividades que al azar se escogieron. Y en particular, para poder de alguna manera categorizar las actividades que hacían las personas, porque las personas lo que decían era en una oración que estaban haciendo, no sé, estaba comiendo, estaba viendo televisión, estaba limpiando, etcétera. Nosotros, cada persona lo dijo a su manera y de alguna manera había que categorizar toda esa información y eso se hace mediante tipologías de actividades, que existen muchas. Nosotros en particular escogimos una tipología europea que se llama así la Multinational Time Use Survey y la adaptamos al contexto cubano porque el contexto cubano es muy particular. A la hora de hacer la digitalización y la categorización que se hizo a posteriori, se verificó la calidad del 20% de la muestra que se tomó de forma aleatoria para de alguna manera garantizar la validez de esos datos. ¿Qué hicimos nosotros después? Hicimos un análisis de secuencias sociales. ¿En qué consiste este análisis de secuencia? Bueno, piensen en una persona que hace sus actividades diarias, no sé, de 6 a las 7, la persona estuvo durmiendo, a partir de las 7 se levantó, después se asió, o sea, así van decursando las actividades diarias y eso constituye de alguna manera una serie de tiempo, pero en vez de numérica, una serie de tiempo cualitativa, una serie de tiempo categórica, donde uno va teniendo estados por las que serían los tipos de actividades por las que las personas van pasando a lo largo del día. Y eso lo tenemos para las 200 y tantas personas que nosotros
tuvimos en la muestra. Nosotros usamos unas agrupaciones de actividades que las agrupamos en estos grupos: dormir, estudiar, por interés propio de la investigación, ¿no? Dormir, estudiar, necesidades personales, ocio y actividades religiosas, quehaceres, trabajo, viajes y la categoría datos faltantes, que siempre está presente, que aunque no fueron muchos de ellos. Y ahora vamos a ver los resultados un poquito más adelante para que vean qué significa hacer un análisis de secuencias en este caso. Además, nosotros estamos interesados, porque en la literatura está reportada, la relación que tiene ese decursar de actividades con el estrés autorreportado por las personas en un día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene la secuencia o la serie de actividades y además tiene la serie de con quién estaban las personas durante cada actividad y tiene la serie de en qué lugar estaban las personas, o sea, son en realidad 3 series que van en paralelo y que van representando el diario de una persona, uno puede sacar ciertas estadísticas. Por ejemplo, cuántas veces la persona cambia de actividad, de lugar y de rol, entendiéndose el rol como el rol que juega cuando está con otra persona. Si tú estás con tu pareja, en ese caso estás en el rol de pareja. Si estás con tus niños, estás en el rol de padre o madre, etc. Entonces, hay evidencia en la literatura de que si esos cambios se producen o rápido o se producen mucho o poco, eso influye en el estrés y sobre todo en el contexto del confinamiento es interesante ver cómo se comportan esas variables en relación con el estrés, y por eso ejecutamos una regresión un poco rara, vamos a decir así, porque normalmente las regresiones se hacen con variables que son medidas directamente o indicadores que se construyen. En este caso, se utilizaron variables que se obtienen a partir de análisis de secuencias, o sea, esta forma de contar cuán rápido cambian las actividades o cuántos cambios de actividades, de roles y de lugares tienen las personas a lo largo del día, y ponerlo de alguna manera a interaccionar con el resto de las variables y ver la relación que tiene con el estrés, a ver si predice el estrés de las personas. Bueno, y nosotros usamos para hacer todo esto el lenguaje de programación estadística R, que es un lenguaje libre y de código abierto, y en particular el paquete TraMiner para el análisis de secuencias. ¿Qué obtuvimos acá? Bueno, obtuvimos esto, que las féminas duermen aproximadamente, o sea, en promedio, 8.64 horas al día, y todo el desglose de la cantidad de horas que dedican a cada tipo de actividad. En el caso de los hombres, obtuvimos una información parecida, y así pudimos, mediante pruebas estadísticas, comprobar lo siguiente: es que los hombres, que respecto a los hombres, en promedio, las mujeres dedican casi el doble de horas a los quehaceres domésticos y utilizan una hora menos para actividades de ocio. Esto es lo que normalmente harían los estudios de uso del tiempo tradicionales, donde no importa la secuencia o el orden en que se hacen las actividades. Pero tenemos, gracias al análisis de secuencia, el siguiente gráfico, donde tenemos, esto se llama gráfico de distribución de estados, donde a la izquierda tenemos la distribución de estados, que ahora voy a explicarles de qué va, del sexo femenino, y la del masculino. Aquí rápidamente y a golpe de vista se ven diferencias entre los dos sexos. Se ve, por ejemplo, que esta franja color rosada, que se refiere a los quehaceres, es más pronunciada, sobre todo en esta franja horaria entre las 9 y las 12, para las mujeres que para los hombres. Esa es una diferencia que hay. También, si se fija, así a golpe de vista, en los hombres el azul predomina un poco más que en las mujeres. Entonces, ¿en qué consiste este gráfico de distribución de estados? Bueno, aquí en el eje X tenemos cada intervalo de tiempo. Si se fijan, dice 8, 6 de la mañana, 7 y media, 9, así hasta el otro día. Y entonces en cada intervalo de tiempo lo que se obtiene es como un start bar de la proporción de personas, o sea, del porciento de personas que está en cada estado.
cada estado de esta lista de estados que está aquí. O sea, qué por ciento está en dormir, qué por ciento está estudiando, qué por ciento reporta estar en necesidades personales, etcétera. Y después eso se repite para cada intervalo de tiempo posible. Por tanto, se tiene una distribución de cómo los estados van evolucionando en el día. Fíjense que se ve muy claro cómo ya sobre las 9 de la mañana las personas empiezan a hacer otras actividades diferentes de dormir porque el verde disminuye y luego en la noche, a partir sobre todo de las 10 de la noche, hay un aumento, o sea, hay una mayor cantidad de personas que están durmiendo y eso se cumple para los dos sexos. Y pueden verse matices como lo que les menciono ahorita, que en el caso de las mujeres tienen menos tiempo de ocio porque este azul es un poco menos grueso, esta franja azul, que en el caso de los hombres, que acá tienen una gran cantidad, una franja bastante grande de actividades de ocio. Y por la mañana, como se ve acá de 9 a 12, las mujeres sobre todo realizan muchos quehaceres y más quehaceres, por supuesto, que los hombres, lo cual de alguna manera refleja ese hecho sociológico de la doble o triple carga de género que tienen las mujeres con el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico acá. O sea, las mujeres en general realizan más quehaceres, como ya mencioné, que los hombres en las franjas horarias que especificamos. Ambos sexos realizan el trabajo en horario vespertino, que es la franja carmelita, y puede notarse también que hay, como mencioné, presencia de más horas de ocio en los hombres respecto a las mujeres. También, gracias al análisis de secuencia, podemos obtener otras estadísticas, como por ejemplo, cuánto tiempo pasan en compañía de los hijos, ambos sexos, cuántas transiciones, o sea, cuántos cambios de actividades tienen por día las personas, que en el caso de la muestra fueron aproximadamente 15 cambios de actividades, que es bastante, considerando que estamos en un confinamiento. Los encuestados también informaron que visitaron un poco más de 3 lugares diferentes y un poco más de 8 roles sociales distintos durante un día de la semana, ¿no? De su semana. Y existieron individuos que realizaron hasta 26 cambios, o sea, el promedio son 15 cambios más o menos por persona, y hay personas que alcanzaron hasta 26 cambios, o sea que en la muestra tenemos personas más tranquilas, vamos a decir, en cuanto a cambios de actividades, y otras un poco más activas. Acá tenemos, por ejemplo, la tabla donde vemos esta distribución de todas estas variables por sexo, con sus valores medios. Y en la siguiente tenemos la descripción de esta tabla, ¿no? Que se obtiene, en general en la muestra se obtuvo un bajo nivel medio de estrés, se alcanzó un máximo de estrés de 4.33, cuando en la escala el máximo posible es de 6, o sea que es una muestra que nadie alcanzó el máximo, nadie reportó el máximo de estrés. Un poco más de un tercio de la muestra no informó ningún tipo de estrés, o sea, hay personas, casi un 39%, que dijo que no estaba estresada durante las actividades, y el estrés no varió sustancialmente por sexo. Las mujeres pasaron 1,27 horas en compañía de sus hijos en promedio frente a 0,39 horas de los hombres. O sea, las mujeres pasaron mucho más tiempo con los hijos que los hombres, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y así hay una serie de estadísticas que se pueden sacar de este uso de análisis de secuencia, este análisis de serie de tiempo cualitativa para la interpretación o sea, para el estudio del uso del tiempo. En el caso de la regresión, que se realizaron dos modelos, un modelo para cada sexo, y acá tenemos las variables consideradas, que aquí lo que hago notar es las variables que son de secuencia, o sea, el tiempo que pasan en casa, el tiempo con los hijos, el tiempo en ocio, y así los cambios de actividades, etcétera. Se puede ver que se diferenciaron, los sexos se diferenciaron según estas variables. ¿En qué sentido? Que por cada hora adicional que se pasa en casa, se asocia con un decremento del estrés para las mujeres. Y en el caso de los hombres es
lo contrario. Claro, estos decrementos e incrementos no son grandes, pero sí fueron estadísticamente significativos y claro, como dada la situación de confinamiento, no pudimos hacer un análisis cualitativo para poder explorar un poco más esta relación. Por ahora tenemos esta sola información, ¿no? Y también otra cosa que se resaltó es que el tiempo dedicado al trabajo se asocia positivamente con el estrés en los hombres. O sea, los hombres llevan un poco, o sea, se estresan más que las mujeres respecto al trabajo en este periodo de pandemia. Como referencias a lo que he estado mencionando, está este artículo de Edelman, que habla sobre la ciencia social computacional y la sociología, y el libro que fue resultado del primer simposio de sociología computacional. Ahora mismo, el viernes, culminó el segundo simposio, y este libro que les pongo acá son las memorias, la compilación de los trabajos del primer simposio. Tiene un prólogo muy interesante donde se introduce, que además yo he citado acá, donde se introduce la sociología computacional, y después tienen una serie de investigaciones donde se ejemplifica en investigaciones reales el uso de la sociología computacional y sus métodos. Yo les recomiendo a los que estén interesados en conocer más sobre la sociología computacional y sus aplicaciones, estos dos textos que están acá, uno en español y otro en inglés. El primero se llama Introducción al modelado basado en agentes, que es una técnica que se usa muchísimo para las simulaciones en sociología, para, por ejemplo, hacer algunos experimentos que quizás desde el punto de vista ético en humanos sean difíciles de hacer o que sean costosos o no factibles de hacer, se pueden simular de alguna manera, haciendo cierta abstracción de la realidad, por supuesto, y siempre con un sesgo de cómo pudiera comportarse ciertos fenómenos sociales. Por ejemplo, se usa mucho en lo que se llama la teoría del rumor, que es cómo se difunden las noticias, por ejemplo, por las redes. Ahí se usa modelación basada en agentes. Y el segundo libro es un libro de 2014 llamado Introduction to Computational Social Science, que también compila todos los conceptos en esta rama de la ciencia y nos muestra ejemplos. Entonces solo me queda agradecerles a todos y bueno, si tienen dudas, comentarios, bienvenidos. Muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. La verdad, Damián, un lujo tenerte muy claro todos los conceptos que has aportado y realmente sumamente interesante. Eh, no sé, dejo el micrófono abierto para que si hay algunas preguntas que le podamos hacer al profesor, muy clara toda la exposición y realmente la estadística, datos que arrojan son muy interesantes como para ponerlo en plano de análisis y seguir resignificándolos a medida de que pasa el tiempo, ¿no? Que no está terminada este estudio que están haciendo ustedes desde ese lugar, ¿no es cierto, Damián? Exacto, exacto. Está en permanente cambio. Así es. Así es. Y lo bueno de estas técnicas es que captan ese cambio. O sea que de alguna manera permiten captar esa dinámica, esa complejidad de las interacciones Exacto. sociales. Claro, siempre con un reduccionismo propio de estas técnicas, pero que de alguna manera después el experto, el especialista puede triangular la información y puede interpretar Claro, y dar su propuesta, ¿no? Como siempre se hace en la ciencia, ¿no? No solo es sí, usar los métodos y usar las salidas estadísticas, sino ponerlas en contexto y si es necesario hacer exacto. investigación mixta para poder entender los fenómenos sociales, porque aquí no estamos trabajando con robots, sino con personas, y entonces hay que tener también esa parte humanista, ¿no? Y ese enfoque social a estos problemas, ¿no? Esto simplemente es Sí, una no, herramienta y a la más. vez interdisciplinario. Exacto, exacto. Es una herramienta más Claro. que yo pienso que este gremio debe conocer y que debe explotar para usarlo, porque puede dar muchas respuestas a algunas cuestiones que, aunque sabemos que están ahí porque vivimos en nuestros contextos,
a veces no tenemos evidencia de que realmente, evidencia estadística, vamos a decir así, que lo soporte. Y estos métodos pueden dar esa evidencia en muchos casos. Perfecto. Bueno, pero mil gracias. Realmente un placer. Así que te agradecemos de todo corazón de la Asociación Iberoamericana de Sociología, todo el comité de investigación a tus órdenes y desde ya, bueno, el espacio queda abierto para cualquier otro momento. Que tengas buen El día. placer es mío. Muchas gracias.